Pues vecinos y vecinas, seguimos aquí en el pueblo preciosísimo de Tijosuco, una comunidad llena de cultura, de historia, de remembranzas y por supuesto parte protagónica fundamental de la Guerra de Castas. Recordemos que Tepic y Tijosuco son dos pueblos fundamentales iniciadores de la Guerra de Castas. Entonces hoy estamos aquí en el Museo de la Guerra de Castas. La Guerra de Castas inicia aquí en Tepic, Tijosuco, por supuesto, en 1847. Pero esto es trascendental, digamos, es una historia que tiene un principio y un final, ¿no? Entonces aquí empezamos hablando, ahora sí, de la historia, cómo inicia. En la primera sala tenemos los 11 movimientos de la resistencia maya, en donde los sacerdotes mayas, en cada comunidad, ahí vivían los sacerdotes mayas, que son los principales cabecillas de los 11 momentos de resistencia maya. ¿A qué iban ellos en este inicio de lucha, de movimiento? Fue porque ellos querían ahora sí conservar su tradición, sus costumbres, principalmente conservar su religión, sus dioses. Ellos tenían una escritura en los códices, fue revocado y eso les dolió tanto que entonces hacia 1546 hasta 1761 ellos siguieron resistiendo, siguieron esta lucha. Eso fue el inicio de este movimiento. No tan de la guerra de castas, sino de los movimientos de resistencia de nuestros antepasados mayas. Digamos que fueron lo que fue acumulando una serie de cuestiones muy interesantes en la resistencia de la pérdida de la identidad. Yo creo que eso es algo muy importante, que tenemos que entender que en la zona de aquí de Quintana Roo, antes éramos totalmente Yucatán, hasta que ya esto se fue dividiendo, y yo creo que hay algo que no se le ha respetado dentro de la historia precisamente a nuestros ancestros mayas, el hecho de que nos hayan dado identidad, de que nos hayan dado inclusive el nacimiento de un estado y la resurrección de no perder precisamente junto con la cuestión contemporánea. Claro que sí. Primeramente tenemos esta pintura mural hecho por el maestro Marcelo Jiménez Santos. Y entonces nos plasma con su propia idea la actitud de los mayas en aquel tiempo, precisamente aquí el franciscano, el dios de los mayas en esa época, Dios Kukulcán. Cuando estas dos culturas se llegan en su momento, existe ese choque. En primera, los mayas simplemente sabíamos hablar maya y la otra cultura, español. Ahí sí no existió ese entendimiento debido a la comunicación precisamente por las dos diferentes idiomas que existían en ese momento. Pero sobre todo también el que se les arrebate lo que son la religión, el prohibir a los mayas, principalmente a los sacerdotes mayas en los centros ceremoniales, seguir con sus propios dioses. Tenemos que recordar que los sacerdotes dentro de la estructura, podemos decir, social que tenían los mayas, tenían un lugar importante dentro de la comunidad maya. Entonces, pues el hecho de someter a nuestros propios sacerdotes y estas injusticias y estos actos tan fuertes de poder meter una religión sin respetar las creencias y la idiosincrasia del pueblo, pues como tú muy bien dices, que eso es algo muy importante y que tiene que quedar marcado. Fue uno de los principales detonantes para que nuestra raza se resistiera y dijera no. Y precisamente aquí estamos viendo en cada pintura un cuadro que representa, digamos, el azote que se le da a cada sacerdote que se rebela en contra, ¿no?, de toda esta situación. Empezando aquí, en donde Fray Diego de Landa quema los códices, dioses y tortura a miles de indígenas. A eso se le llamó autofe de maní en Yucatán. Entonces, también en la parte de arriba, ahí estamos descubriendo a los mayas ofrendando a sus dioses.
ofrendando a sus dioses. Lo cual igual llegó a ser prohibido, prohibido por los sacerdotes. De alguna y otra forma, también tenemos que los mayas querían regresar a su antigua religión, lo cual tampoco se le aceptaba, y ese también fue uno de los motivos, como en Valladolid, como en las construcciones de las iglesias, en los meros centros ceremoniales de los mayas. Eso hizo que se rebelaran, que les duela tanto que hacen desaparecer sus centros ceremoniales y se levantan las iglesias. Por supuesto. Entonces, en cada pintura hecho por el maestro Helio Carmichael, en paz descanse, él vivía en Chetumal. Entonces, estas son sus obras en donde revela todos los acontecimientos sucedidos en diferentes años, como bien mencioné. Para completar los 11 momentos, aquí tenemos los otros 5 cuadros, ahí en donde ejecuta a 2 mayas en Tecash, debido a que ellos querían apoderarse de una iglesia de este lugar, pero para cambiar las imágenes cristianas con sus propios dioses. Igual allá en la parte de arriba, en Sacalún, donde mayas capturaron a españoles, soldados españoles, en su momento, para, digamos, alimentarlos muy bien, y luego ser sacrificados y extraerles el corazón y ofrecer a sus propios dioses. En esta parte de Bacalar o en Chuctoc, pues los mayas quemaban los pueblos y luego huían de este lugar. Cuando el gobierno manda pacificarlos, pues solamente encuentran la gran destrucción de estos lugares. Y si estamos hablando de Jacinto Canek, que fue un principal cabecilla de la rebelión, cuando de pequeño entró en un convento para estudiar, digamos, leyó la Biblia de los mayas, el Lamatán, y leyó todos los acontecimientos que iba a suceder a futuro. Y en base a esto, él cuando ya cumplió la mayoría de edad, él pues se propuso en él mismo ayudar a toda la gente maya. A toda su comunidad. Exactamente. Precisamente organizó sus grupos. En todo movimiento que don Jacinto realizaba salía airoso. Pero ¿qué sucedió? En la fiesta patronal de Quisteil, en ese momento, él pues vio ese incendio. Inmediatamente organiza a su gente y se va en un cementerio para decir qué es lo que podían hacer. Regresa al pueblo, entra en la iglesia de Quisteil y se toma la túnica de la Virgen y dice: yo soy el esposo de la Virgen Concepción. Me llamo ahora Jacinto Canek Chichamoc-Tezuma, nombre del Jalachwinik Itza del Petén. Wow, sí, qué maravilloso. Y es que es así como es importante que entendamos que esta guerra de castas, como bien aquí nos explican, tiene sus diferentes momentos. ¿Cómo viene? ¿Desde qué época y desde qué momento? Y sobre todo, la gran hazaña, la gran estrategia, la disciplina, la organización que al final de ellos tenían, y grandes líderes mayas, que realmente, pues ellos deberían de ser realmente los Jalachwinik de la tierra. En esta sala 2, pues estamos hablando de la política y economía de este siglo. Precisamente ya hablamos de la resistencia, ahora en este siglo ya entra lo que es la esclavitud, pero también se definía muy bien la clase social, que están los españoles, los mestizos, los mulatos, los hidalgos, los peones y los huitop. En este tiempo, pues los mayas se les toma como esclavos trabajando en las grandes haciendas que ya empezó a existir en lo que se encuentra la península de Yucatán, en 5 distritos. ¿Sí? Digamos aquí a un maya que es esclavo, el hidalgo viene siendo el capataz. Entonces, un capataz tiene que velar y ver el trabajo que hace el esclavo, y aquí también tenemos el rico hacendado, quien pues funge como autoridad en esos tiempos. Igual el sacerdote o el soldado, pues ahí están presentes observando lo que está sucediendo. Sin embargo, pues a lo mejor no pueden hacer algo al respecto, digamos, o tal vez sí, pero tampoco. Pues es como, ¿no? Todo, creo que al final del día, como en algunas ocasiones he dicho, pues hay quienes toman partido de un lado y a veces no por parte de su pueblo, tristemente, ¿no?
pero pues era parte de las tareas que le tenían asignados, son parte de la historia, nos guste o no, y existieron. Claro. Así es que aquí vemos lo que nos comentas, precisamente un hidalgo. Sí. Un hidalgo que es el equivalente a un capataz de aquella época que trabajaba pues precisamente para los hacendados. Esas fotos me encantan, están preciosas. Justamente hablando de las haciendas, ahí tenemos la hacienda Xculumpich, que fue de don Jacinto Pat, y también contamos con el lugar llamado Tela. Anteriormente nuestros abuelos le llaman Lalcá. Pues este lugar fue un pueblo que estaba iniciando, pero con la guerra de castas también se va para abajo. ¿Por qué? Porque su población se distribuye, se va. En donde se cultivaba como el enequén, el tabaco, la caña. Precisamente aquí puedo mencionar que las grandes haciendas se les llama así porque tienen su casona como tal, como esta que es un museo, y tienen rodeado, digamos, unas hectáreas de tierra, lo cual donde se cultivaba, donde se trabaja lo que es la ganadería, de todo hay, ¿no? Así como podemos observar aquí en estos 5 distritos, por ejemplo, el de Valladolid, el de Izamal, el de Mérida, Tecash y Campeche. Entonces nos damos cuenta que la producción era muy importante en estos tiempos. Ahí está caña de azúcar, ganado, arroz, sal, enequén, algodón, maíz, tabaco, hacienda y el comercio. La transportación se realizaba pues vía marítima, Campeche, Cisal, Río Lagarto, San Felipe, y para la bajada aquí para llegar a Tijosuco tenía aquí la bahía de la Ascensión, ¿no? Pues entonces podemos decir prácticamente que parte del estado pertenecía al distrito de Tecash, lo que hoy prácticamente pues es pues Quintana Roo, ¿no? Y vemos esta parte que es tan importante. Fíjate que me llama la atención de ahí, Antonia, este escrito, me gustaría que podamos acercarnos a verlo, ¿no? Este es un escrito, así como... Es un manifiesto. Sí. ¿No? Manifiesto. Aquí dice, indios manifestando perjuicios en 1819, las arbitrariedades cometidas contra los indígenas mayas durante la colonia, que fueron constantes aún en 1820. ¿Es el manifiesto que escribieron y que mandan los caudillos mayas? Sí, ¿Es una copia de ello? Es una copia de ello. De hecho, ahí tenemos los nombres de los que integran este documento. Ahí está Juan Chan, Benito Cobá, Juan, el otro, tiene otro Juan nombre. Chan, Benito Che, aquí dice Zulup, creo que es el general Zulup, ¿verdad? Zulupchuk, Julián Chi, Joaquín Chan, sí, ¿no? Sí, son nombres así muy antiguos también, que hay unos que, y hasta los apellidos, como puede observar ahí, hay unos como que no estén completos, pero me imagino también que en ese tiempo los que sabían escribir, son los que podían escribir sus nombres. Ahora sí, la guerra de castas se llevó a cabo pensando, ahora sí, la vida que llevaban los mayas, pero quien estaba más cerca de ver todo esto, la trama de la vida de los mayas, es el Batab Jacinto Pat de aquel tiempo, que vivía aquí en Tijosuco, nacido en Chiquintzonot, Yucatán. Y también tenemos a don Cecilio Chi de Tepich y don Manuel Antonio Ay de Chichimla, Yucatán. Ambos grandes personajes que se involucraron en esta gran historia, pues ellos querían una vida más, digamos, más justa, más digna y justa para nuestros antepasados, ¿no? Entonces fue así como se levantaron. Don Jacinto Pat pues inicia su plática en su rancho Xculumpich, invitando a don Cecilio, invitando a don Manuel para escuchar su propuesta de lo que tiene, ¿no?, en mente. Precisamente cuando don Cecilio escucha, pues estuvo de acuerdo, al igual que don Manuel. Pero ¿qué sucedió después? Cuando ellos escriben una carta, don Jacinto y don Cecilio se lo dirigen a don Manuel, pues don Manuel se descuidó y se le cae la carta y fue descubierta. Y a través de esta carta, ahí menciona lo que están pensando hacer don Jacinto y don Cecilio.
Entonces, a don Manuel fue encerrado y luego durante 3 días estuvo, lo sacaban y lo interrogaban por varias ocasiones y al final pues lo ejecutan, porque él también ya dice, yo también soy uno de ellos. Y cuando esto ocurre, pues a don Manuel ya quitado en el camino, digamos, pues le llega la noticia a don Jacinto y a don Cecilio. Y cuando ellos escucharon esto, pues les dio más coraje. Tal vez no tenían pensado iniciar la guerra, pero este fue el motivo principal entonces. Agarran, van a sitiar Tepic, rodean y matan a las 20 familias que vivían ahí, españolas, y luego bajan a Tijosuco. Al bajar a Tijosuco, inmediatamente ellos se están organizando para definir qué comunidades van a tomar. Invitar, por supuesto, para que se unan los demás mayas con ellos y seguir la lucha. Y fue así como ambos se dirigieron en diferentes puntos. Don Jacinto Pat decide ir por Ichimulpeto, Tzucacap, pretendía llegar hasta Campeche, y don Cecilio de Chichimlá hasta Valladolid y llegar a Mérida. Ambos líderes invitaban a la gente, no temían porque tenían aliados, tenían amigos y por supuesto armas, suficientes municiones para la lucha. Y entonces con todo esto, pues durante este movimiento también llega el documento para firmar en este lugar llamado Tzucacap, lo cual este documento se le llama Tzucacap, ¿no? Así, con este nombre de este lugar, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, se firma el documento para unificar la península con México, lo cual para don Cecilio no le pareció. Entonces, él se enoja aún más, diciendo, ¿por qué nos están poniendo un documento para firmar si nosotros no queremos dejar nuestras tierras? Nosotros estamos peleando, luchando por nuestras tierras. Que tenemos que entender todo este maravilloso relato que nos has dado, Antonia, que realmente esta fue una lucha, una guerra pues civil, porque fue realmente en contra del gobierno federal, donde precisamente como ha pasado a lo largo pues de nuestra historia, donde no se le pregunta a las comunidades indígenas, donde no se les toma en cuenta, donde muchas veces son despojados, donde son los verdaderos dueños de la tierra, y tristemente pues pasa esto. Los principales caudillos son muy conocidos, pero también hubieron personajes que tal vez no están escritos en la historia y otros que sí son mencionados, pero que son importantes pues darles el crédito correspondiente, ¿no? Tal es el caso de los que vemos aquí. Claro que sí, por ejemplo, ya hablamos de los 3 líderes, sí, pero también ahí está don José María Barrera, quien une a los mayas en Chan Santa Cruz para volver a atacar Tijosuco en 1866, lo cual la tropa federal tenía sitiado Tijosuco. Entonces reorganizan, y ya agarran confianza, bajan y hacen ese ataque. Y al final se determina una estrategia para culminar con esta lucha. La creación del territorio, la red telegráfica, entre otros. Y ya al final, como usted menciona, hubo otros movimientos, hubo otros líderes de por medio, entonces hablando del ataque a Vigía Chico y también... Ese es importantísimo. Sí, claro. Que fíjate que estuvimos en Felipe Carrillo Puerto y la verdad es que me quedé con un pendiente y con una tristeza, porque veía parte del tren que fueron derribados por los mayas, que fue una gran hazaña, porque tenemos que recordar que ellos, para tomar parte de sus primeras armas fue precisamente a través de ataques, porque ellos no tenían armas. Unas les ayudaban en Belice, que era una colonia británica, y les proveía un poquito de armas, que de hecho precisamente la hacienda de don Jacinto Pat en Colum Beach es donde utilizaban como un fuerte también para resguardar armas e irse, pues ahora sí que surtiendo un poco más para poder tener una defensa más fuerte, más sólida. Entonces, me dio mucha tristeza poder ver el tren, que está en la intemperie, que lleva mucho tiempo así, que no tiene un lugar digno.
que de repente hace que se desvanezca la historia y que no se le dé respeto a ese pequeño testigo que nos queda, ¿no? Y más triste aún, que quedan restos ahí regados por Vigía Chico y que, pues tristemente, yo creo que deben de moverlos y darle su lugar y contar esta magnífica historia. El ataque a Vigía Chico por cientos de mayas de nuevo, y el otro, el ataque en Chulá, el último ataque o enfrentamiento que tuvieron nuestros mayas, nuestros abuelos. Ahí está, en la parte de arriba en la esquina, a don Concepción Situc y al teniente Evaristo Zulú. Ambos ellos son los que encabezan esta lucha, y junto con otros mayas militares de aquel tiempo, como lo podemos observar, con sus trajes, con sus armas, y justo aquí mostramos uno de sus armas, que lo que utilizaron ellos en ese momento de lucha. Así es, fíjate también, estimada Antonia, que he tenido la oportunidad de conocer al general Zulú, descendiente precisamente del general Evaristo, que es uno de nuestros más altos dignatarios mayas. Lo hemos visto en eventos importantes y me encanta que le den su lugar. También hemos tenido la oportunidad de saludar a don Crescencio Pat, parte de la tercera generación de don Jacinto Pat, y que eso es lo maravilloso de Quintana Roo, que parte de nuestra historia está viva, está latente, ¿no? Entonces es la verdad que magnífico ver cómo de alguna manera todo se enhila e ir conociendo más, pues de esta apasionante historia que hace falta que se le haga más justicia en los libros y en la redacción de historia, precisamente de todo esto. Aquí vemos la iglesia, pues vemos cómo parte de lo que fuera el arca, de la cúpula de la iglesia, cómo fue, pues ahora sí que detonada, porque cuando se tomó, y esto era una guerra muy cruenta y fue muy sangrienta, porque pues fue una guerra, una revolución, un levantamiento, y pues vemos cómo quedó parte de esos vestigios, parte del convento, que hoy también es pues podemos decir es un cementerio, ¿no? Pero en la época colonial, la parte que está donde están los para tres campanarios, fue la primera iglesia que inició su función ahí, en donde acudían los mayas a tomar las clases de catecismo. Esa fue la primera planta construida hacia 1669, si no me equivoco, y después a eso se construye el más grande. Y ya cuando se termina todo, ya este lugar, este sitio se convierte en un convento. Pero originalmente fue la primera iglesia, como la primera capilla. La confianza, la fe que depositaron precisamente en la Santa Cruz, que después de varios años también, al final, nuestros antepasados en su lucha agarran la cruz y adelante, y esa fue la que les dio seguimiento y la fuerza de decir seguimos la lucha y la acabamos, y justo ahí tenemos una Santa Cruz, como lo que se menciona en Felipe Carrillo Puerto, las tres cruces, las cruces parlantes. Oh, maravilloso. Y aquí vemos un documento que dice que es de la amnistía que ofrece el gobernador Santiago Méndez de 1848, que dice que con el avance victorioso de las fuerzas mayas en los primeros años de la guerra, el gobierno ofrece constantemente negociaciones y amnistías a los rebeldes. Entonces sí, ya no eran los azotes, porque ya vieron que ya era en serio, que la raza ya estaba molesta y que ya se iba ganando prácticamente todo ese terreno, ¿no? También hablan de una canción, un grabado de Canción de la Discordia, alegoría trágica de la destrucción de Tijosuco, porque recordemos que cuando se invade Tijosuco prácticamente queda en ruinas. De hecho, hay un relato parte de la historia dice que queda despoblado y posteriormente se vuelve a poblar, donde vuelven a reconstruir pues las casonas preciosas que también están alrededor de Tijosuco, que muestran el esplendor que en ese momento pues tenían todas estas tierras, y de las cuales se les había privado completamente a los mayas, ¿no? Porque eran prácticamente españoles. Tenemos el santuario de la Cruz Parlante, y también tenemos la carta de Juan de la Cruz a don Miguel Barbachano, justo la parte de arriba, esa es la carta, ¿sí? Pues el contenido fue siempre sobre los ultrajes del ejército,
la muerte de Manuel Nahuatl y exigencias de resarcimiento por la confiscación de posesiones digamos, de todo lo que sucedía, pues es una carta escrita para que se vea, ¿no?, de todos los acontecimientos también que estaba sucediendo. Y bueno, pues ahí tenemos la iglesia de Xibalamná, ahora Felipe Carrillo Puerto, que por cierto tuvo muchos nombres, ¿verdad? El de Xibalamná Campo Colcheca, Chan Santa Cruz y luego Chan Santa Cruz de Bravo, precisamente porque en 1901 llega don Ignacio Bravo ahí, pero pues no encontró a nadie y se le hizo más fácil notificar: yo ya estoy en Chan Santa Cruz, pero yo ahora lo voy a nombrar Chan Santa Cruz de Bravo. Y fue como se queda así. Justo ahí tenemos a nuestros 3 líderes mayas, don Jacinto Pat, don Cecilio Chi y don Manuel Antonio Ay. Don Jacinto Pat, que era pues prácticamente el tatich de aquí, ¿no? Así es, y se le quería mucho y se le respetaba prácticamente. Y aquí vemos precisamente también este busto que nos comentabas, Antonia, que es de don Bernardino. Sí, don Bernardino Ken, que fue, bueno, pues lo mataron en un rancho llamado Xuxup en 1875. De hecho, ahí está su cráneo, se le corta la parte del cráneo y fue así como muere don Bernardino Ken. Don Bernardino Ken también fue un militar maya. Además de eso, él mandó construir el cuartel que ahora es Casa de Cultura de Carrillo Puerto, ¿sí? Entonces también fue una de las personas que luchó bastante a favor de los mayas, luchó para que todo esto sobresalga adelante, pero pues en una de sus batallas que quiso él igualmente alzarse junto con su gente, lo cual pues en ese momento no salió, digamos, con bien, sino quedó en campo, digamos, de batalla, porque pues él hablaba mucho con Jajal Dios, así como dice, con Dios, y decía todas sus luchas, lo prometía y lo cumplía, y se le ayudaba bastante, pero al final, cuando él quiso levantarse, pues fue así como entonces muere. El hecho de que ellos hayan sido valientes de levantarse para poder dar esta libertad a quienes hoy, como tú y como yo, podamos estar andando por acá. Pues eso, la verdad es que la libertad que ellos nos dieron, pues no tiene precio, ¿no? Esta lona es lo que tiene, es la imagen de los primeros pobladores de Tiosuco hacia 1920 a 30, cuando ya se establecen aquí. Pues ellos en primera empiezan a venir y empiezan a invitar a otras familias de diferentes comunidades que vienen de Chichimlá, de Ecpetz, de Tzitnup y de otros lugares. Entonces, cuando ellos se establecen aquí, abren calles, empiezan la limpieza de la iglesia, se acomodan en las casonas grandes, que están emocionados de ver casas grandes, y entonces a partir de ahí empiezan con sus tradiciones y costumbres de nuevo. ¿Por qué? Porque la milpa ya lo empezaron a hacer aquí, así tras de sus casas, así platican la abuelita, detrás de la casa está la milpa, y ahí se hace la ceremonia de entrega, ofrenda a los dioses. Y entonces ahí, a partir de ahí empieza todo otra vez de nueva cuenta la vida en Tijosuco. Qué maravilloso, eso me pone la piel chinita, porque eso habla de que precisamente este pueblo que ha sufrido mucho, que fue muchas veces devastado, que fue reconstruido y que renació en un momento determinado. Aquí vemos a los fundadores nuevamente de Tijosuco ya como un lugar y una patria chica libre. El hecho de que ellos puedan volver a disfrutar prácticamente de todo esto, la verdad es que es contarlo y nos llena de nostalgia, de alegría, de emoción, y que la gente no olvide lo que fueron, lo que siguen siendo y lo que serán hasta el final de sus días y de lo que duran sus generaciones. Podemos ver maravillosamente que en toda la zona sur de Quintana Roo tenemos
una cultura milenaria y cada rincón te va a asombrar. Esto es Nuestras Raíces. Estamos muy contentos y estoy muy orgullosa de poder mostrarte parte de esta historia, pero te invito a que vengas a conocer el museo, que te den un recorrido. Son muy amables, son muy cálidos, la verdad es que estoy muy contenta, la calidez del maya, el recibimiento del maya es realmente muy bonito. Y pues no te olvides de suscribirte a nuestro canal, de seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y si te suscribes, dale clic a la campanita para que te pueda notificar de todos los nuevos capítulos, que tenemos mucho que contarte, ¿no? Así es que, Inlaquech, Jalaquén. Yo soy Perla Tun y esto es Nuestras Raíces.